Leer un testimonio así, inevitablemente a uno le hace estremecerse. Los huesos se evanecen. Este sentir me recordó a la letanía de Satán, de Charles Baudelaire. Leer un testimonio así es acongojarse ante un poema escrito con sangre. Si bien, al inicio del texto la autora nos explica que estas líneas no son un texto literario, me preguntaría, ¿qué hace a un texto literatura y qué no lo hace? Rememoro palabras de Tristán Tzara. La poesía no es únicamente el producto escrito, sino una manera de vivir. Esta es la condición del arte. Hacer sentir a los lectores lo que nosotros sentimos en tiempo y espacio determinado, en un afán de liberarnos. Cada vez que leo un texto me libero. Ingreso a una especie de metamorfosis donde mi cuerpo levita en busca de la libertad. Bien lo dice en la introducción la autora. Gracias, porque me ayudaron a dar luz a mis recuerdos. Básicamente, encontró la paz, el amor, la libertad. Blanca nació en plena guerra civil. El sonido de las bombas fueron sus canciones de cuna. ¿Qué culpa tiene una niña para desde su infancia haber generado odio? ¿Qué hace a una niña abandonar su patria, sus raíces? ¿Qué culpa tuvo Blanca que su padre anhela la libertad? Recordar el franquismo simplemente es una canallada. El Valle de los Caídos. Asimismo, la inocencia de las niñas y el juego que entre ellas se va creando, como la peluquera, la bicicleta, el tener o no tener, los viajes que luego de sus estudios realizaría, entre ellos España, Francia, República Dominicana, Manta, Quito, todo para poder aplacar el dolor de esa etapa cruel del franquismo. Además, lo delicioso del libro, que es de una lectura sencilla y animosa, son las fotografías que van explicando cronológicamente su vida, pero también los libros sobre el franquismo donde su padre es ente maravilloso Alejandro Gilabert da sus vivencias, donde nos presenta un país con problemas económicos, revueltas. En esta parte del libro la historia, que primero devenía en nostalgia por la partida, da un giro y es la alegría, las preocupaciones familiares, el amor, las anécdotas, el contexto donde ella vivió, en suma, un abrazo a su bello pero duro pasado. Si habría que calificar a este documento con una palabra, diría optimismo. La mayoría de textos autobiográficos, salidos de un tema duro como el exilio, nos entrañaría nostalgia, dolor, pero en este un abrazo al pasado nos genera alegría. Es muy probable que a quienes me conocen les sorprenda el que haya escrito un libro. No es una de mis aficiones y nunca antes lo había hecho. ¿Qué me llevó a hacerlo? Pues nada menos que una pregunta que no tuvo respuesta. Un día se me ocurrió preguntar, aparte de mi familia y también a algunos amigos, si sabían algo sobre Saloya. Y esa pregunta no tuvo respuesta. Para mi sorpresa, nadie sabía sobre Saloya. Y desde ese momento empezó mi preocupación. Antes de esta inocente pregunta, no me había detenido a pensar si mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, los más pequeños de la familia, habían recibido suficiente información sobre sus raíces, si realmente sabían quiénes somos, de dónde venimos, qué huellas hemos dejado o están dejando sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Me sentí culpable de que no tuvieran respuesta para mi pregunta cuando en esa parte de este país tan nuestro, algunas familias, entre ellas la mía, iniciaron una nueva vida cuando los resultados de una guerra le negaron que la vivieran en su propia tierra. Quise contar sobre nuestra vida en Saloya, pero cuando me di cuenta, había retrocedido y avanzado en el tiempo y en el espacio. Y la historia se inicia un poco antes de nacer, en España, el segundo año de la Guerra Civil. Debo confesar que al inicio escribí para los más pequeños y para los nuevos de la familia, con la intención de que no olvidaran a su revolucionario abuelo y del mismo modo a la valiente abuela, mis padres. El libro es un homenaje a ellos, pero especialmente a mi padre. Mis padres ya no estaban entre nosotros para ayudarme y cuando estuvieron, muy pocas veces los oí hablar de la guerra o de las peripecias que pasaron hasta enrumbar nuevamente sus vidas. Ellos hablaban poco y yo no preguntaba. Mi silencio no lo he entendido hasta ahora.
pero puedo entender el de ellos. ¿Para qué evocar un pasado que significaba levantar fantasmas que no querían revivir? Lo mejor era olvidar años difíciles y frustrantes en los que murieron tantos sueños de juventud. Que no hablar de ese pasado era esconder la ausencia que sentían de su tierra. Era no prolongar en sus hijos lo vivido por ellos, contándoles lo que una guerra significa. El Ecuador les ofreció el remanso de paz que necesitaban. En cada una de las páginas del libro podrán descubrir lo orgullosa que estoy de mi familia y la felicidad que siento de pertenecer a ella, a pesar de que no siempre las cosas fueron color de rosa. Primero, gracias a Cristian por sus palabras pero tan bonitas. Muchas gracias. Mil gracias al rector de la universidad, que no está presente, pero que a todos nos ha motivado a que seamos mejores y a que progresemos. Gracias a Ubaldo Gil, quien puso todo su empeño y todo su interés para la publicación de mi libro. Gracias a Diana Zavala, también de la editorial Mar Abierto, que llena de juventud y entusiasmo, tanto que no se le escapaba ni un punto, ni una coma, ni tampoco una palabra incorrecta en el total de la lectura de la obra. A mi hermana Libertad, a Angelita y a Violeta, nuestras amigas, nuestras paisanas, que me ayudaron muchísimas veces a revivir los recuerdos. A Pedrito Quiles, un paisano nuestro que ya no está entre nosotros, pero que en sus últimos días se dedicó a grabarme un disco con información sobre la guerra, la participación de él y de mi padre en la guerra. Gracias a esta amiga que tengo aquí al lado, y gracias a todos los que están aquí por acompañarnos a mí y a los demás y a mí también, al igual que una parte de mi familia, mi hijo que representa a sus hermanas que no están en el país, a mi nieta que representa a todos sus primos, mis nietos, muchos de los cuales tampoco están. También quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que no tuvieron respuesta para mi pregunta sobre Saloya. Sin quererlo, fueron mi gran motivación. Y antes de agradecerle nuevamente a muchos de ustedes que sin conocerme nos acompañan, me despediré con una frase que, según he leído, decían las mujeres mayas al cerrar una historia, y que la repito al lanzar mi libro: he contado lo que está en mi corazón. Gracias.